Hablemos de deterioro cognitivo leve. Sabemos que este trastorno en la actualidad sigue siendo objeto de estudio. Sin embargo, ciertos autores han llegado a conceptos que nos permiten su diagnóstico. En primera instancia, tenemos un proceso patológico que cumple con ciertos criterios diagnósticos, tales como la queja del paciente con respecto al estado de su memoria, esto previamente corroborado por un cuidador, o la pérdida de funciones cognitivas, tales como funciones ejecutivas o pérdida del lenguaje. Debemos saber que el deterioro cognitivo leve no evoluciona de la misma forma en todos los pacientes. El 8 y 15% de personas que presentan deterioro cognitivo leve evoluciona a síndromes demenciales. Por otro lado, una población general evoluciona en un 2% a la demencia. Por otro lado, tenemos que el deterioro cognitivo leve es una situación clínica en la cual el paciente presenta problemas en la memoria, pero no es posible el diagnóstico de demencia. Sin embargo, a lo largo de los años se ha definido de distintas formas, tales como olvido benigno de la senectud, deterioro de la memoria asociado a la edad y olvido de la vida tardía. Todo esto podemos ver que está asociado a la edad del sujeto. Finalmente se llegó a un concepto un poco más aterrizado acerca del deterioro cognitivo leve, que es deterioro sintomático y progresivo de la memoria del sujeto asociado a la enfermedad de Alzheimer. Hablemos de la neuropatología. Sabemos que se presenta una atrofia cerebral progresiva y difusa, influyendo en las regiones temporales mesiales y afectando evolutivamente a la neocorteza tempoparietal y frontal. A nivel macroscópico se evidencia una disminución del espesor en las circunvoluciones, un aumento en la profundidad de los surcos, dilatación en el sistema ventricular y finalmente disminución y peso en el volumen cerebral. Debemos saber que áreas tales como el hipocampo, el subículum, la amígdala y áreas de asociación neocorticales muestran alteraciones graves. Esto se debe en mayor parte a la pérdida de sinapsis. Algo que debemos tener en cuenta al momento de consultar el DSM-5 es que en el manual ya no aparece con el nombre de deterioro cognitivo leve. El manual incluye una sección denominada trastornos neurocognitivos que reemplaza la categoría delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos que fueron establecidos en el DSM-4. En el DSM-5 se engloban los términos trastornos neurocognitivos menor y mayor, pero en este caso nos vamos a concentrar en el trastorno neurocognitivo menor. El primer ítem nos dice que se debe evidenciar un declive cognitivo modesto desde un nivel premio de mayor desempeño en uno o más de los siguientes dominios cognitivos. Debe presentarse una preocupación del individuo o de un tercero informado, ya sea un familiar o un amigo, con respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas. El manual también nos indica que debe presentarse un declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los test del rango de una o dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en las evaluaciones neuropsicológicas aplicadas. En el inciso B nos dicen que los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia del paciente, es decir, puede seguir realizando actividades instrumentales de la vida diaria, ya sean tareas complejas como manejo de medicación o de dinero, teniendo que esforzarse un poquito más, pero con las estrategias adecuadas y compensatorias se puede mantener o lograr la independencia. El inciso C nos dicen que los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium. Y por último, los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria en la presencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Evaluaciones neuropsicológicas. El primer paso y uno de los pasos fundamentales para el proceso diagnóstico es la anamnesis, donde vamos a investigar la sintomatología, historial médico y psiquiátrico, hábitos de salud, nivel educativo y funcionamiento social y familiar. Vamos a profundizar las quejas del paciente, los síntomas que tiene, desde cuándo los tiene, cómo ha evolucionado y cómo interfieren a la vida cotidiana del paciente. El historial médico y psiquiátrico, si hay presencia de alguna enfermedad como Alzheimer, Parkinson, diabetes, etc., historial de depresión, ansiedad u otros trastornos psiquiátricos, y la medicación que toma el paciente y los posibles efectos cognitivos que tenga. Los hábitos de salud, si hay consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, la calidad del sueño del paciente, la dieta y actividad física de este. Considerar el nivel educativo y formal del paciente, la exigencia cognitiva que tiene su empleo, el actual o el pasado, y la capacidad del paciente para desenvolverse en interacciones sociales, evaluar si el deterioro que tiene está afectando la relación familiar y social y si hay necesidad de apoyo social o familiar. La entrevista tiene que ser por separado de la familia del paciente, hay que tener en cuenta y estar
pendientes si ha habido algún ACV, caídas, el impacto de uso de algún aparato electrónico y el historial de traumatismo encefálico. El examen neurológico se evalúa la fuerza, la toma muscular, los reflejos. Esto en la enfermedad de Alzheimer al inicio no ayuda tanto a diagnosticar, pero sí pueden detectarse otros síntomas para algún otro tipo de enfermedad como un ACV o un trauma encefálico. Test neurocognitivo. El objetivo de este es definir el estado neurocognitivo del paciente. Es una tarea compleja y prolongada. En este se evalúan 7 procesos cognitivos que son orientación, atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, cálculo y funciones ejecutivas. En la orientación, en esta se evalúa la capacidad del paciente para ubicarse en el tiempo, espacio y persona. Se le pregunta sobre la fecha, sobre el lugar, sobre su identidad y se detecta su desorientación temporal, espacial o personal. Atención. Se evalúa la capacidad de concentrarse y mantener la atención. Se realizan pruebas de atención como seguir instrucciones, repetir números o letras. Se identifican dificultades en la concentración y la atención sostenida. En la memoria, se evalúa la memoria a corto plazo, o sea, la inmediata, o la memoria a largo plazo, la evocación diferida. Se realizan pruebas de memoria verbal y de memoria visoespacial, que es recordar imágenes o palabras. Lenguaje, se evalúa la capacidad del paciente para comprender, expresar o nombrar objetos. Se le hacen pruebas de comprensión de frases, fluidez verbal, denominación de objetos. Aquí se detecta la dificultad de comprensión, expresión o denominación de palabras. Habilidades visoespaciales. Se evalúa la capacidad del paciente para recibir, percibir y manipular información espacial. Se realizan pruebas de percepción espacial como copiar dibujos o ensamblar figuras. Se detectan las dificultades de la percepción espacial o construcción visoespacial. En las funciones ejecutivas se evalúa la capacidad del paciente para planificar, organizar, tomar decisiones y resolver problemas. Se realizan pruebas de planificación, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones y control inhibitorio. Y el cálculo se evalúa la capacidad del paciente para realizar operaciones matemáticas. Deterioro cognitivo leve es un componente esencial que el deterioro cognitivo leve es un componente esencial en el diagnóstico de las demencias y en particular de la enfermedad de Alzheimer. La detención de esta alteración cognitiva se realiza a través de un análisis detallado de la historia clínica del paciente, completando La guía de práctica clínica tanto internacionales como nacionales sugiere el uso de test cognitivos breves para la detención temprana de pacientes que pueden presentar signos de deterioro cognitivo o demencia. Es crucial realizar una evaluación inicial utilizando instrumentos objetivos que hayan sido validados en el contexto clínico correspondiente en muchos países. Existen versiones estandarizadas de los instrumentos de detención más comunes, tales como el Mini Mental State Examination, el Memory Screen, la versión abreviada en español del test de nominación de Boston, el test de fluencia verbal en español y test de reloj. Aunque las baterías neurocognitivas breves son efectivas para diferenciar entre un estado cognitivo normal y demencia, no se ha demostrado que una sea superior a las demás en términos de evidencia. Tampoco permiten determinar el subtipo clínico de demencia ni detectar la etapa de deterioro cognitivo leve. No obstante, el MMSE y el test de reloj son reconocidos como herramientas útiles, prácticas y bien validadas para la detención de deterioro cognitivo en diversos entornos clínicos. Paciente de 74 años, en los últimos 3 años refiere olvidos frecuentes que afectan a la capacidad de recordar dónde ha dejado útiles de uso común y dificultad para evocar noticias que ha leído o comentar películas que ha visto. En algunas ocasiones tratan de encontrar las palabras correctas para denominar objetos. No presenta sintomatología de tipo depresivo, aunque sí cierta ansiedad ante la posibilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer. Realiza todas sus actividades habituales sin ningún tipo de limitación. Este paciente presenta un deterioro de memoria con ligera afectación en otras áreas, como lo es el pensamiento abstracto y la fluencia verbal, sin un carácter progresivo y sin repercusiones en sus actividades diarias. Por tanto, se le diagnostica un deterioro cognitivo leve. Para valorar su posible evolutividad hacia una demencia, se realizó un seguimiento neuropsicológico durante 3 años. No reveló ninguna progresión de los déficits.